¿En qué momento estamos? ¿Hay alguna frase tuya de las últimas horas que pude leer por ahí donde dice: ningún economista puede ser exitoso si no cuenta con un respaldo político? Bueno, es evidente que la salida del exministro Guzmán en gran medida se explica por la falta de apoyo político para implementar su plan económico. Yo siempre suelo decir que un plan económico puede ser desde lo teórico muy bueno, pero si luego no tiene el respaldo para ser implementado, no hay forma que resulte exitoso. Pareciera que el ministro Guzmán, independientemente de lo bien o mal diseñado que tenía su programa de política económica, no encontró en el oficialismo nacional el respaldo suficiente para llevarlo adelante, y eso es lo que habría desencadenado su salida del gabinete. Quizás el disparador que se conoció públicamente tiene que ver específicamente con la imposibilidad o la demora en llevar adelante el programa de revisión de los subsidios fundamentalmente a la energía eléctrica, que están focalizados en el área metropolitana de Buenos Aires, que son los que reciben mayor aporte del Estado Nacional para pagar la energía y el gas mucho más barato de lo que cuesta producir. Claro, en perjuicio de los intereses de aquellos que vivimos tierra adentro, ¿no? Teniendo en cuenta de que no es comparable, por ejemplo, a partir de los subsidios que envía el gobierno nacional, sin ir más lejos, la cuestión transporte, por citar una de las referencias. También transporte, lo mismo con los subsidios para los servicios sanitarios, distribución de agua potable y servicios de desagües cloacales. Ustedes saben que en Santa Fe tenemos una empresa de propiedad del gobierno de la provincia, del Estado provincial, que es ASA, y después tenemos cooperativas que atienden muchas otras localidades, y después tenemos localidades que no tienen el servicio, o que no tienen cloacas, o que no tienen agua potable. En el conurbano bonaerense, en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, ese servicio lo brinda AISA, Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima, una empresa del Estado Nacional que está presidida por Malena Galmarini, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Exacto. El año pasado, todos los argentinos, del presupuesto nacional, de ese presupuesto nacional deficitario, al que no le alcanza la plata, que después tiene que emitir el Banco Central para poder cubrir ese déficit, y esa emisión genera inflación, de ese Estado Nacional deficitario destinamos 127.000 millones de pesos que fueron transferidos en favor de AISA. Esas inequidades hay que ponerlas sobre la mesa, y esas inequidades también suponen poder político para poder corregirse. Entonces, si desde la cartera de Economía se plantea la necesidad de hacer estas correcciones, y desde el poder político, ya sea el propio Ejecutivo, o la vicepresidenta, o el Senado, o los diputados del oficialismo, si desde el propio poder político se le niegan las decisiones que tienen que llevarse adelante, evidentemente no hay plafón para que un plan económico pueda alcanzar los objetivos buscados. Claro. Gonzalo, haber escuchado las pocas declaraciones que hizo Batakis en las últimas horas, ¿te da la sensación de que este cambio de ministro de Economía nos pone de nuevo ante la duda si la ministra va a ratificar el rumbo o si va a haber de alguna manera alguna modificación de fondo? Antonio, nosotros hemos sido, en lo personal, he sido muy crítico que durante 2 años el ministro Guzmán no nos dio un plan económico, no nos contó un plan económico a los actores de la economía argentina para saber hacia dónde nos movíamos. Y el primer plan económico, si se quiere, que no fue presentado como tal, pero de algún modo nos permitió tener algún horizonte de hacia dónde se dirigía la economía argentina o hacia dónde pretendía el ministro dirigir la economía argentina, fue el acuerdo con el Fondo Monetario, que se firmó en el primer trimestre de este año 2022, después de 2 años de haber asumido Alberto Fernández la presidencia. Ahora, en ese acuerdo con el fondo, el gobierno está asumiendo una serie de compromisos, está asumiendo el cumplimiento de determinadas metas que se pretende satisfacer en los próximos meses y años, en materia de política fiscal, en materia de política monetaria y de financiamiento, en materia de política cambiaria. Entonces, de algún modo uno podría encontrar con que ahí teníamos un plan económico. Bueno, habrá que ver, creo que todavía es muy pronto para poder fijar una opinión. Habrá que ver si la ministra Batakis, que asumió ayer, va a continuar
con los compromisos que Argentina asumió con el fondo en ese acuerdo, si ese va a ser el diseño de su política económica, si va a pretender sentarse a rediscutir los términos del acuerdo con el Fondo Monetario, no sé si hay plafón para que eso suceda, o si directamente va a desconocer ese acuerdo y Argentina va a incumplir los compromisos de pago que tiene con el fondo, porque recordemos que ese acuerdo con el fondo supone que el organismo va desembolsando trimestralmente recursos. Exacto. Que Argentina los toma y los usa para pagarle al propio fondo lo que le debe. Sí. Entonces, si no recibe esos dólares prestados, porque no quiere cumplir el acuerdo firmado, no va a poder pagarlo al fondo porque objetivamente no tenemos las reservas suficientes para hacerlo. Bueno, claro. Habrá que esperar los próximos días que la ministra Bataki nos cuente qué pretende en materia de política económica. Pretende seguir el acuerdo con el fondo y cumplirlo a rajatabla, que era de algún modo la postura del ministro Guzmán. Pretende renegociar con el fondo los términos de ese acuerdo y diseñar un programa económico distinto, o pretende directamente desconocer el acuerdo con el fondo. Hasta que eso no suceda, hasta que no nos dé claridad sobre el particular, yo quiero ser muy prudente en las declaraciones. Claro. Gonzalo, una última inquietud. Siempre, en términos económicos, los segundos semestres del año fueron dificultosos para la Argentina y este cambio de ministro, esta salida de Guzmán, esta aparición de la ministra Batakis, coincide con el segundo semestre de Argentina y con lo que decías recién, esos compromisos que de pronto debe asumir Argentina ante el Fondo Monetario. A ver, esta cuestión del segundo semestre tiene que ver fundamentalmente con la estacionalidad de nuestra generación de dólares. Normalmente los problemas de la economía argentina guardan relación con la falta de disponibilidad de las reservas suficientes. Nos quedamos sin dólares, para decirlo muy coloquialmente. Sí. La reserva no alcanza para lo que la actividad económica argentina necesita. Entonces, o hay devaluaciones bruscas, o hay declaraciones de default porque no tenemos los dólares para pagar, etcétera, y eso suele suceder en el segundo semestre por la estacionalidad que tiene nuestro proceso exportador. Y obviamente se concentra más en el primer semestre que en el segundo. Entonces el flujo de ingreso de dólares que se da en la segunda mitad del año es menor al que se da en el primer semestre. Y eso entonces pone sobre la mesa algunas dificultades que en el primer semestre se pueden ir disimulando, por decirlo de algún modo, ¿no? Exacto. Habrá que ver, habrá que ver la evolución, pero esto no podemos quedarnos a mirar cómo suceden los hechos y no tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y dar claridad respecto al rumbo que quiere tomar la economía argentina, que claramente arrastra problemas estructurales, porque nadie dice que la inflación nació con este gobierno, nadie dice que los problemas de empleo nacieron con este gobierno, nadie dice que la pobreza surgió en 2022, pero que esos problemas estructurales no solo que no se han resuelto, sino que se han agudizado en el último tiempo. Entonces, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, reitero, mirando cómo las cosas suceden, sino que tenemos que tomar decisiones de política que no nos van a permitir resolver en el corto plazo ninguno de estos problemas, pero que nos deben permitir iniciar un camino, un sendero que lleve a ir reduciéndolo paulatinamente todos y cada uno de estos problemas. Inflación, baja calidad de empleo, mucho empleo informal y poco empleo registrado en el sector privado y pobreza creciente. Exacto. Esta sí es la última pregunta. Tu observación con respecto al acuerdo por la deuda que firmó Santa Fe, ¿estás en desacuerdo con el pacto firmado, Gonzalo? Primero no lo tenemos. Estamos a casi una semana de que se haya firmado y hasta el momento todo lo que sabemos es lo que nos contaron en conferencia de prensa. No hay una distribución, el documento no se dispone todavía. Entonces, en ese sentido, seamos cuidadosos, estamos opinando por lo que nos cuentan. ¿No? ¿Y ustedes lo pidieron a ese acuerdo? ¿Pidieron una copia de ese acuerdo? No solo que se ha pedido una copia, sino que se ha pedido que se discuta en la legislatura, a lo cual el Ejecutivo Provincial se negó rotundamente porque entiende que una persona física puede resolver por 3,5 millones de asesinos, cosa que me parece absolutamente poco deseable, independientemente de que si la Constitución le permite o no hacerlo, porque ahí están los abogados constitucionalistas, algunos dicen no puede, el gobernador no tiene facultades para hacerlo, eso lo tiene que discutir la legislatura, otros dicen sí, tiene facultades. Yo no quiero entrar en esa discusión jurídica, de hecho no soy abogado, no podría emitir una opinión calificada al respecto, pero sí digo que políticamente a mí me tocó acompañar al ingeniero Lipschitz cuando fue gobernador, buscando un acuerdo que lamentablemente no conseguimos con el gobierno nacional de la gestión anterior, pero Miguel siempre decía que si lográbamos un acuerdo automáticamente se daba vuelta y lo ponía a consideración de la legislatura, porque él no quería arrogarse para sí una responsabilidad de negociar 150.000 millones de pesos que no les corresponden a un gobernador, le corresponden a los 3,5 millones de santafesinos. Esta es una deuda
del Estado Nacional con el Estado Provincial, y el Estado Provincial no es una persona. Claro. Son diferentes poderes del Estado que lo representan. En ese sentido, el Poder Legislativo debiera tener voz en este tema. Pero bueno, no se conoce todavía el texto del acuerdo, pero por lo que nos han contado nos preocupan básicamente dos cosas, quiero ser muy concreto y breve. Primero, nos pagan con títulos públicos, mientras Provincia de Buenos Aires, en el mismo momento en que se firmaba el acuerdo con Santa Fe para pagarle de acá al 2031, a Provincia de Buenos Aires se le sacaba el DNU 331 para darle 47.000 millones de pesos más de lo que ya le vienen dando en el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. No hay un fondo de ninguna otra provincia, solo de Provincia de Buenos Aires le dieron 47.000 millones de pesos más cash. Para eso sí hay plata, pero para pagar la Santa Fe hay que esperar a cobrar hasta el 2031. Entonces nos preocupa primero eso, porque hoy los títulos con los que le están pagando a Santa Fe, hoy el mercado los rechaza. Es decir, a Buenos Aires le dieron pesos y a nosotros nos pagan con bonos. Sí, con una aclaración adicional. A Buenos Aires le dieron pesos porque el presidente quiere, y a Santa Fe le dieron bonos porque la Corte le ordenó pagarle una deuda. Son dos cosas totalmente distintas. Digo, a Buenos Aires nadie le dijo que tenías que darle esos fondos. El presidente dijo, le quiero dar esos fondos a Buenos Aires por decreto, y se los dio. A Santa Fe la Corte le ordenó pagarle esa deuda y dice, no tengo plata, te voy a pagar con títulos. Entonces, ahora Santa Fe va a tener los títulos. Y tiene dos opciones. O espera hasta el 2031 para poder hacerse de los pesos y que los santafesinos tengamos los beneficios de esa deuda, o sale a venderlos al mercado. Si los sale a vender hoy al mercado, le pagan menos de 7 pesos cada 10. Digo, pierden más de un 30% del monto cobrado. Claro. Entonces ese tema nos preocupa enormemente. Y lo segundo que nos preocupa tiene que ver con que en el mismo momento, en el mismo lugar donde anuncia el gobernador Perotti con el ex ministro Guzmán que se firmó este acuerdo, dice, pero también firmamos otro acuerdo, en el mismo momento, por el cual, a partir de hoy, para siempre, Santa Fe le va a pagar algo a FIP que nunca le pagó, que le pagó hasta el 2015 y los fallos de la Corte le permiten no pagarlo, que nos va a costar a los santafesinos 8.000 millones de pesos por año. Entonces, la verdad que preocupado, porque ¿a cambio de que el gobernador dio la conformidad para pagarle 8.000 millones de pesos a la FIP todos los años? Exacto.